saludos a la muñeca del programa. Saludos, amigo. Fernando Cortés León, Fernando Cortés, aquí estamos viendo los saludos, abrazo fraterno. Corina López Pelcastre, felicitaciones por su trabajo. Y Pedro González Mociño dice, yo con AMLO, presidente 2018. Pues así las cosas en redes sociales. Y bueno, pues vamos a tener por segunda ocasión a nuestro queridísimo amigo y académico Miguel Ángel Lara, que pues nos va a platicar sobre una situación que hemos dado seguimiento desde Periodistas Unidos, y es esta cuestión del sindicato de Telmex. Bueno, no les habían quedado dar sus utilidades, y ahorita pues quieren hacer ahí una elección medio amañada. Entonces, bueno, pues tendremos aquí a nuestro compañero Miguel Ángel Lara, no sé si ya ande por ahí. Ya está en pantalla. Aquí está. Y bueno, preguntarle cómo vamos, Miguel Ángel, con todo esto. Ya estamos aquí. ¿Sí? Buenas noches, Miguel Ángel, ¿cómo le va? Buenas noches, Karina, buenas noches, Jorge, Eric y Alejandro. Gracias por el espacio. No, al contrario, estamos esperando que nos diga cómo están las cosas. Mira, estoy con ustedes y con sus audiencias. Pues mire, realmente hoy arrancó el proceso electoral para el próximo Comité Ejecutivo Nacional dentro del Sindicato de Telefonistas. Es un comité que dura 4 años, y les digo que virtualmente arrancó porque todavía no hay convocatoria lanzada por la Comisión Nacional Electoral. Eso va a ser hasta el lunes de la próxima semana, pero siempre la cúpula sindical empieza antes los procesos electorales para formar su planilla oficial. El problema es que la formación de esta planilla se hace con todo el aparato del sindicato, y además con el respaldo de Teléfonos de México, de la administración. Y queramos que no, esta formación preliminar de la planilla oficial propiamente arranca ya el proceso electoral sin que formalmente estemos llamados a ello. Digamos que ese es el principio. A partir del lunes de esta semana invitaron a los 30,000 telefonistas que integramos el sindicato a votar por los candidatos que van a integrar la planilla oficial. Y durante esta semana está el proceso, sin importarles el riesgo que corremos al invitarnos a ir al local sindical, a las instalaciones mismas de la empresa, para votar por los candidatos de la Verde en plena pandemia, y todavía cuando vemos que hay rebrotes de pandemia en uno y en otro lugar. Afortunadamente la afluencia de los compañeros ha sido muy escasa, demasiado escasa, porque pues intuitivamente uno lo que hace es confinarse, es más o menos aceptar o acatar las medidas del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México, de los gobiernos estatales, para confinarnos y evitar los riesgos, ¿no? Sin embargo, pues este proceso muy sui generis se está dando ahorita, digamos, y bueno, yo insistiendo, poniendo en riesgo pues la vida de muchos compañeros. Es lo que podría decirles así para empezar esta plática con ustedes y con su auditorio. Y en este caso, ¿qué es lo que ustedes buscarían? Obviamente, ¿se podría hacer una elección vía internet? O sea, ¿se podría hacer ese sistema? ¿Y por qué, si existe esa posibilidad, no lo han tomado las personas organizadoras de la elección? Y bueno, ¿cuál es el procedimiento que ustedes van a hacer? O sea, porque la votación se va a hacer sí o sí. Entonces, ¿ustedes van a ir, no van a ir? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, mire, no podemos hacer las votaciones virtuales porque los estatutos no marcan esta modalidad, por un lado, y por otro lado porque estamos confinados de acuerdo a las medidas del gobierno. Pero quiero comentarles que el proceso formal de convocatoria a las elecciones iba a empezar el 5 de mayo de este año, pero por las medidas de confinamiento y de guardarnos ante los contagios, lo pospusieron para el próximo lunes. El próximo lunes se integra
el órgano dentro del sindicato que se encarga de convocar, de emitir la convocatoria para elecciones, las bases, los tiempos de registro de planillas, los tiempos de propaganda, el tiempo de votación y finalmente la fecha en que se dan a resultado. He de decirles que, pues a nosotros nos sorprendió porque este proceso arranca formalmente el lunes, pero el sindicato, la cúpula sindical negoció con Teléfonos de México que la revisión de contrato que tenemos este año, que debió haberse concluido el 25 de abril, la pospusieron hasta el 19 de agosto de este año para superar medidas sobre la pandemia. Entonces no se extraña que, habiendo recorrido las negociaciones y la firma de la revisión del contrato hasta dentro de un mes, el Comité Ejecutivo Nacional o Dirección Nacional ha adelantado las elecciones antes de concluir. Y lo primero es resolver los grandes problemas que tenemos, como esto que les platicaba la vez anterior de la división de Telmex, el problema de la propuesta de Teléfonos de México de canjearnos parte del fondo de pensiones por acciones de Teléfonos de México, de una empresa que trae severos problemas financieros, y otra serie de problemas como la fuga alarmante de materia de trabajo. Todo esto se deja a segundo plano y se pone a primer plano el proceso electoral con estos bemoles, y pues observamos que para la dirección sindical le interesa más asegurarse otros 4 años en el poder que resolver primero los problemas laborales que nos aquejan. Fíjense, no solo a los 60,000 telefonistas. Esta revisión de contrato tiene repercusiones nacionales porque aún somos el grupo de trabajadores sobre el que recae el mantenimiento y la operación de la infraestructura de telecomunicaciones de prácticamente todo el país. Entonces, pues sí nos preocupa esta visión tan limitada de la Dirección Nacional de anteponer sus intereses particulares a los intereses colectivos de los telefonistas y del país en general. ¿Y cuáles son las acciones que el proceso sigue, que está muy enredado, muy viciado, muy poco transparente? ¿Qué haría el grupo de ustedes? Sino seguramente hay algunos grupos que ni siquiera están con ustedes, pero coinciden que hay que hacer una elección muy abierta, muy seria, muy responsable, muy limpia. ¿No me escucharon? Bueno, creo que te cortaste ahí un poco, si puedes repetir la pregunta. Yo le preguntaba cuáles serían las reacciones que harían ustedes y otros que no están de acuerdo con esta elección. Bueno, mire, las acciones me parece que tienen que ser, primero, exigir el cumplimiento de la normatividad estatutaria, por un lado, exigirle también a la dirección sindical que debería convocar a una nueva reforma de estatutos, porque la que hizo el año pasado, a fines de 2019, para ajustarse a los cambios de las últimas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, dejó mucho que desear por lo siguiente. Miren, en la actualidad los trabajadores jubilados somos ya 50% de la membresía total del sindicato de telefonistas. Somos 31,000 jubilados frente a unos 28,000 telefonistas activos. El gran problema es que la reforma estatutaria que promovió Hernández Juárez el año anterior se hace caso omiso de esta nueva realidad del sindicato, y por ejemplo para la integración del Comité Ejecutivo Nacional de 35 carteras solamente le dan 2 al sector de jubilados, a pesar de que ya somos la mayoría numérica. Fíjense, 33 para los compañeros activos, 33 representantes, y solo 2 el Comité Ejecutivo Nacional para los jubilados.
Igualmente, por ejemplo, fíjense, somos aquí en la sección matriz para poco más de 10,000 jubilados, solo habemos 4 delegados del sector que atendemos toda la problemática de los compañeros jubilados. Esta reforma estatutaria eliminó el ejercicio democrático y nos quitó el derecho a elegir a nuestros representantes en la proporción que nos corresponde dentro de la membresía total del sindicato. Entonces entramos a un proceso electoral ya muy restringido, muy desigual, sí, porque siendo mayoría, pues casi no tenemos derechos de participación. Entonces, lo que debería hacerse es, les digo, una nueva reforma estatutaria que se ajuste a la nueva realidad de la membresía del sindicato de telefonistas, por un lado, y por otro lado, que ya impida definitivamente la reelección consecutiva del secretario general, porque ya va a llevar 12 reelecciones que sumarían 48 años en el poder. Imagínense, el sindicato de telefonistas nació en 1950. Nosotros tenemos 70 años de existencia y de esos 70 años, 44 han sido ocupados en la Secretaría General por una sola persona. Esto es una gran desproporción, una de las muestras más fehacientes del juego antidemocrático que priva a nuestra organización. Entonces eso es lo que comentaría. Por otro lado, pues tendríamos que exigir la igualdad de circunstancias para las planillas opositoras. Ahorita la cúpula sindical ya está armando su planilla, apoyada de la infraestructura de la empresa, de los permisos sindicales, pero también apoyada con toda la estructura de representación del sindicato. Y eso jamás las planillas opositoras tienen. Las planillas opositoras tenemos que trabajar con nuestros propios medios, de acuerdo a los pocos márgenes de participación que marcan los estatutos, ¿sí? Y en una profunda desigualdad, porque todo el sindicato se destina para levantar y para reproducir a la planilla oficial. Entonces hay una gran desigualdad. Lamentablemente está estatuida en algunos artículos. También por eso se requiere una reforma estatutaria auténticamente democrática que garantice la equidad de la participación de los compañeros que deseen disputar el Comité Ejecutivo Nacional y no estar supeditados a la cargada de la cúpula sindical que ya lleva 44 años en el poder. A ver, pero entonces quiero entender yo, señor Miguel, que si estamos hablando de... Ustedes tienen la opción para tener su planilla y supongo que ya la tienen o la están armando. Bueno, mire, de eso está lo siguiente. Habemos más o menos 3 agrupamientos de oposición a nivel nacional. Nosotros, que somos los que nos hemos sido parte de las oposiciones democráticas desde que este señor llegó al poder del 76, nos pusimos de nombrecito telefonistas construyendo democracia. Somos una corriente a nivel nacional, hay corrientes de oposición, pero lamentablemente estas 3 corrientes, por ejemplo, la nuestra está compuesta. Entonces, nosotros tenemos el impedimento legal, ¿sí?, de que si armamos una con la mayoría de compañeros jubilados, legalmente no nos van a poder registrar porque deben ser solamente 2 trabajadores jubilados y 33 trabajadores activos. Entonces, sí, para formar nuestra planilla, pues sería una formulación simbólica que al momento de registrarla nos la van a rechazar porque no reunimos estos 33 trabajadores activos. Y entonces, ¿cómo le van a hacer ustedes para enfrentar a la otra planilla, a la que no quieren, que entiendo por los comentarios de la gente es la planilla verde? ¿Cómo le van a hacer ustedes para luchar contra esta planilla si no tienen el apoyo del sindicato, si este personaje, estamos hablando, ya lleva no sé cuántas reelecciones, seguramente ahí hay muchos manejes de por medio, como se hace en la mayoría de los sindicatos, ¿no? ¿Cómo le van a hacer? O sea, ¿cómo están buscando ustedes ganar o pelearle o
No sé todavía. Bueno, mire, la disputa tendría que estar en el terreno de la simpatía con los 60,000 compañeros, para empezar, por un lado. Tendría que ser también con la recopilación puntual de todas las violaciones estatutarias que se están marcando, porque fíjense, a pesar de que la cúpula sindical dominante tiene todos los hilos del poder y del dinero, a pesar de que cometen una serie de errores dentro de la propia legalidad estatutaria que ellos mismos promovieron. Por ejemplo, ahorita está prohibido por nuestros estatutos que cualquier funcionario sindical, desde el secretario general hasta el delegado departamental, hagan proselitismo para cualquier planilla. Y ahorita lo que están haciendo es de que delegados, coordinadores, miembros del Comité Ejecutivo Nacional están involucrados tratando de llevar a los compañeros a votar para la formación de su planilla verde. Entonces, esto es una franca violación a la normatividad interna que debe ser sancionada, ¿sí? Entonces, si la Comisión Nacional Electoral no nos hace caso, tendríamos que acudir a las instancias del gobierno federal que norma los cambios de las directivas sindicales, decir que se ajusten a la normatividad, por lo menos a la normatividad que marcan los estatutos actuales. Y ¿Qué instancias serían? O sea, ¿sería la Secretaría del Trabajo? Perdóname que lo interrumpa. En primera instancia debería ser la Secretaría del Trabajo, así es. Okay. ¿No han hablado ustedes con Luisa María Alcalde? Bueno, hasta el momento no hemos buscado la relación con, la plática con Luisa María Alcalde y con la Secretaría de Gobernación para efectos del impacto laboral que tuvo la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones al dividir a Teléfonos de México y convertirnos en contratistas de nuestra propia materia de trabajo. En ese sentido tocamos puertas, hemos dejado solicitudes y lamentablemente pues no hemos sido recibidos. Nos recibió una comisión de la Cámara de Diputados y esta relación está una solicitud de reunión, ahí está una reunión programada que esperemos que cuando ya existan las condiciones nos reunamos nuevamente con los diputados para tocar los temas fundamentales. Pero en materia electoral, en materia de la elección del Comité Ejecutivo Nacional, sí, esto arrancaría a partir del lunes. A partir del lunes tendríamos que definir la estrategia de trabajo para, en su caso, solicitar la intervención de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a fin de que instara al Comité Ejecutivo actual a ajustarse a la legalidad estatutaria en materia del cambio del Comité Ejecutivo Nacional. Sí, y esto suena raro porque finalmente Luisa María Alcalde y todos habían dicho que este juego iba a ser más parejo y que justamente iban a revisar todas las cuestiones sindicales, pero parece que solamente es a conveniencia de los amigos, porque en el caso de Notimex, por ejemplo, se hace un nuevo sindicato para terminar con el viejo sindicato que era el corrupto y pues lo quieren desconocer y a comparación de acá que se quiere hacer una reestructuración no lo quieren reconocer. Entonces ya esto es una locura también entre la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Gobernación y demás instancias. Están pensando en hacer algo más fuerte después de esto para llegar con todas las instancias y sí realmente pues quitar sobre todo a este hombre que tiene ya mucho tiempo en una dirigencia sindical, y creo que eso es lo que se tiene que hacer en un estado democrático, darle juego a diferentes actores dentro de un sindicato, ¿no? Así es, es bien lamentable. Sí. Perdón, es bien lamentable, déjame nada más que agregue esto a lo que dice Ale, porque es bien importante, sí, creo. Es muy lamentable ver toda esta situación de todo un trabajo que ustedes ya hicieron, que ya entregaron, que ya dieron mucho por las empresas, en este caso por
por esta institución, y pese a los acuerdos que ya había con el gobierno para llevar elecciones nuevas, ahora sí con la confianza y todo lo que ustedes quieran, ahora resulta que seguimos en las mismas, o sea, lo siguen sin apoyar, lo siguen sin ver, cuando en algún momento a ustedes el mismo gobierno les prometió que se iban a quitar los sindicatos corruptos y los líderes más bien sindicales que tienen toda la eternidad ahí en cada uno de los sindicatos, ¿no? Así es, miren, y para el mundo obrero, de veras que fue lamentable la revisión de la Ley Federal del Trabajo en algunos artículos, particularmente el que se refiere a la renovación de las dirigencias sindicales. La nueva Ley Federal del Trabajo permite la reelección de las dirigencias sindicales y los trabajadores lo aceptan. Entonces, para escenarios como el que vivimos en el sindicato de telefonistas y en muchos otros sindicatos en el país, esto fue un gran desatino por parte de las autoridades, porque únicamente puso de candado lo siguiente, decía, se garantizará que la elección de las dirigencias, que los trabajadores definan cuántas veces pueden reelegirse las dirigencias, sin que esto implique la inhibición de su derecho a la elección o su derecho a ser elegibles en los cargos sindicales. Pero si ustedes valoran que dirigencias sindicales como las nuestras, que manejan miles de millones de pesos cada año, que están profundamente comprometidas con los empresarios, en este caso con los dueños de teléfonos de México y de América Móvil, pues es muy difícil que la voluntad se corta un poquito. Sí, se está cortando. Se está cortando. Real, de manera libre. Sí, para nosotros mismos decidir si continuamos con una dirigencia. Otra vez. Sí. Miguel Ángel Lara, le podemos pedir que a lo mejor si apaga su cámara y nos quedamos con el puro audio para ver si esta conexión se puede hacer un poco mejor, porque se nos está cortando, creo que ya se quedó hasta estático. Así es. Y es la conexión de él, su internet. Ajá, su internet de él. Entonces, volvemos a decir que son estos muchachos de Telmex que están detrás de todo, que tiran todo esto. Pero bueno, a ver si podemos lograr la reconexión ahí, mi querido Eric, con Miguel Ángel, y a ver si podemos tener nada más el puro audio para ver si así mejora su transmisión, porque está muy, muy lento su... Es que dice ahí Pedro González, dice, está lloviendo, aguacero tremendo. Dice, bueno, eso también tiene completamente la razón. Cuando llueve en algún lugar, la transmisión... ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos muy bien. Ahora sí lo escuchamos perfecto. Ok, nos vamos a quedar solamente con... Bueno, ¿en dónde me quedé? Creo que... Sí. Sí, desde donde quiera retomar, señor. Bueno, la última... sí. A ver, díganme. Sí, un poco... Ajá. Sí, tú habías preguntado, Alejandro. Vuelve a repreguntar para que conteste. Sí, estábamos en la cuestión nos estaba platicando cómo se iba a hacer esta cuestión sindical y que ha sido muy desafortunado toda la reglamentación y todas las fórmulas de cambio para renovar los sindicatos, que esto es lo que había prometido el gobierno con la Cuarta Transformación. Y bueno, nos está un poquito contando cómo ha sido el proceso y cómo las convocatorias y demás han estado pues erráticas y mal. Así es. Mire, a mí me parece que en el sindicato de telefonistas ya es urgente que haya un cambio de dirigencias. Se han desarrollado muchos vicios después de 44 años de que este señor está en la Secretaría General. Uno de los principales vicios es el nepotismo. Quiero comentarles que en el sindicato de telefonistas hay un doble poder.
Uno de ellos es el Comité Ejecutivo Nacional, que se elige cada 4 años. Pero el otro poder es el de los familiares de Francisco Hernández Juárez, la familia Hernández Castro, así globalmente, las personas que están con él desde 1976, que llegó al poder, ¿sí? Y ellos forman un cerrado grupo que controla todo el sindicato, y con base en el nepotismo controlan, fíjense, la caja de ahorro de los telefonistas, controlan los 2 centros deportivos que tenemos en la actualidad y una casa de descanso en Acapulco. Controlan los ingresos y los gastos de toda la administración ordinaria del sindicato a través de uno de los familiares de Francisco. Y así por el estilo están en los puestos claves de representación, y ellos son el auténtico poder que hay en el sindicato de telefonistas. A estas personas ellos nunca entran a jugar en los procesos electorales, porque son un poder paralelo no legitimado por los trabajadores. Y para que se den una idea de lo que estamos hablando, esta información que les voy a dar, la pueden, es pública, la pueden consultar en la página oficial del Sindicato de Telefonistas. Miren, simplemente en el año 2019, los ingresos totales que tuvo el Sindicato de Telefonistas fueron de 1.009.725.434 pesos. Pocos sindicatos manejan más de 1,000 millones de pesos en la actualidad de ingresos. Pero fíjense, lamentablemente, los gastos suman la escandalosa cantidad de 1,006,304,758 pesos. Fíjense, después de manejar más de 1,000 millones de pesos, solamente hay un remanente de 3,420,676 pesos. Esto es preocupante porque deja mucho a desear. Uno de los problemas continuos que tenemos aquí en el Sindicato de Telefonistas es la falta de transparencia en el manejo de los dineros del sindicato. Y esto desde 1976 hasta la fecha. Falta de transparencia en los gastos, porque si nosotros retrocedemos en el tiempo, antes los informes financieros eran más detallados. Y a medida que nos acercamos a 2019, los informes financieros cada vez son más escuetos. Y esto es un problema porque no permite que de manera transparente uno vea si se están gastando bien los dineros o no. Por ejemplo, el Fondo de Resistencia, que establece que se debe integrar con el 15% de las aportaciones ordinarias, después de 44 años que este señor tiene en el poder, solamente suma la cantidad de poco más de 800 millones de pesos. Entonces es algo muy, muy preocupante. También preocupante es el hecho de que, por ejemplo, en la caja de ahorro de telefonistas, fíjense, también esta es información pública que pueden consultar en los reportes que dan los sindicatos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A diciembre de 2018, la caja de ahorro de los telefonistas manejaba 17,204 millones de pesos, eran sus activos totales. Fíjense, más de 17,000 millones de pesos. En el año 2018 tuvo un remanente de poco más de 400 millones de pesos. Y desde que se formó la caja de ahorro hemos estado insistiendo, muchos compañeros, en que del remanente neto se destina una parte para su distribución a todos los socios. Y lamentablemente, desde que se creó en 1995 la caja de ahorro, a los socios nunca se nos ha dado un peso de distribución por el remanente neto que se da. Y les digo del remanente neto ya guardando el 10% correspondiente que se tiene que ir al fondo, etcétera, ¿no? Entonces, es un gran problema porque el nepotismo ahoga la vida democrática del sindicato, por un lado. Por otro lado, 44 años de estar en el poder ya hicieron que el secretario general sea bastante sensible a cualquier protesta o cualquier punto de vista diferente. Tenemos cientos de sancionados sindicales a nivel nacional
Incluso su servidor estuve sancionado 5 años, entre 2013 y 2018, ¿sí? por haberme atrevido a dar un reporte escrito de los estados financieros de la Caja de Ahorro cuando yo fui delegado por el sector de jubilados a una asamblea de socios. Y así por el estilo, una compañera, Cristina Zaragoza, que era nuestra delegada en la gestión anterior, también fue sancionada. Entonces, la postura intransigente, intolerante de este señor se ha acentuado a medida que lleva más tiempo en el poder. Y eso es, les digo, solo uno de tantos problemas que tenemos. Otro de los grandes problemas es la actitud del secretario general ante la problemática laboral. Hemos perdido mucho en estos 44 años, sobre todo desde que se privatizó Teléfonos de México hasta la fecha, hemos perdido una gran cantidad de materia de trabajo. Les platicaba la vez anterior que con la división que impuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se llevó lo último, bueno, lo último de lo mejor que tenía Teléfonos de México como servicios, que son los servicios mayoristas, la red externa, los compañeros de las camionetas que ustedes conocen en las calles, etcétera. Y este proceso de vaciamiento de Teléfonos de México, de dejar el cascarón, de meterle en problemas financieros, es uno de los graves problemas que tenemos como trabajadores y de los cuales el secretario general pues está tan imbricado con los intereses de Teléfonos de México que ya no es un auténtico gestor de los intereses colectivos de los telefonistas, por decirles algo de lo más relevante. Sí. Oiga, entonces ya para terminar, yo le quiero hacer una última pregunta. Solamente, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿qué es lo que a ustedes les toca hacer para poder tratar de frenar esta situación? Y aunando esta pregunta justo para sumar con la pregunta de Karina, si van a ejercer ya algún tipo de denuncia contra todos estos desvíos y cuestiones donde no apareció el dinero, donde no les ha llegado. Entonces, si hay alguna forma de alguna denuncia que hagan ustedes en contra pues de algunos personajes, porque pues finalmente si están ya hicieron bien la radiografía de lo que falta y cómo les ha llegado, pues en algún lugar tiene que estar ese dinero y unos tienen que ser los beneficiarios. Entonces, si van a ustedes realizar alguna denuncia ante todo esto. Mire, en 2 ocasiones hemos hecho demandas las planillas opositoras y lamentablemente durmieron el sueño de los justos en el periodo neoliberal. La gestión panista y la gestión priista mandaron al archivo muerto las demandas. Eran demandas por violación a los estatutos en los procesos electorales. Hoy esperamos que sí tenemos confianza en que con la gestión del actual gobierno, con la 4T, se mantenga la imparcialidad y sobre todo la defensa del interés colectivo de los telefonistas. No duden que en la dinámica del proceso electoral que arrancó esta semana, se tengan que ver, entre otras opciones, justamente la parte legal, porque pues ya estamos hasta, digamos que ya conocemos el ABC de las violaciones estatutarias en materia de procesos electorales. Entonces, pues sí es algo que se tiene que contemplar de la misma manera que, desde nuestro punto de vista, miren, lo más importante es de que la mayoría de los compañeros a nivel nacional ya pierdan el miedo, ¿sí?, a tener la coacción y la presión de los representantes sindicales para votar por la planilla oficial y que se decidan allá sacudirnos prácticamente esta dictadura que ya se propone unos 4 años más de gestión en el sindicato de telefonistas. Para nosotros esa es la clave, que los compañeros ya pongamos un hasta aquí todos, un hasta aquí en esta forma tan viciada y antidemocrática del ejercicio del sindicato de telefonistas. Pues ojalá y lo logre, porque finalmente los hemos visto y muchos de ustedes, igual que nosotros, pues estuvimos también en esta transición democrática
apoyando de repente a ciertos sectores para que se diera, y pues lo mínimo que esperamos de este gobierno es que cumpla con todo aquello que prometió y que sancione a los que tenga que sancionar y que haya un cambio y una democracia ya en los sindicatos en México. Sí, pues nosotros también esperamos eso. Tenemos confianza en que las cosas cambiaron a partir del 1 de julio de 2018, para bien de la mayoría de los mexicanos. Pues le agradecemos mucho. Muchísimas gracias. De acuerdo. Y Totalmente de acuerdo, y hay que hacer los cambios que se necesitan. Gracias, muy amable. Buenas noches, y aquí sigue el espacio para lo que necesiten, y de todas maneras nosotros seguiremos dándole voz y viendo qué es lo que pasa en todo este conflicto. Seguiremos atrás de todo esto. Pues Sí, les agradezco mucho. Sí, perdón. Sí, señor, de todas maneras hay muchos comentarios aquí en nuestro timeline. Si quiere, usted después los puede revisar para que pues este es un foro abierto y cualquiera que quiera participar, pues también bienvenido. Claro. Con gusto los vemos, sí. Pues les agradezco mucho a ustedes, de veras que apreciamos bastante, porque a las oposiciones en Teléfonos de México nos han vetado de los medios de difusión convencionales. Entonces, a nombre de telefonistas construyendo democracia y sin duda de las oposiciones que habemos a nivel nacional, les damos las gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Pues bueno, mi querido Eric Mesa, ¿a quién vamos a tener? Ya le marcamos por ahí, ya está por acá. Ya está, ya casi está por acá. Chan. ¿Quién sabe? Bueno, Ajá. déjenme